A ver, pensemos en el Chile de mediados del siglo XX. En esa época el país vivió un cambio, pero uno gigantesco, de los más rápidos y profundos de su historia. Y no estamos hablando de una revolución o una guerra, sino de algo mucho más silencioso, pero igual de potente. Un movimiento de gente, un éxodo masivo que, literalmente, cambió la cara del país para siempre. Y eso nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando un país entero, o bueno, gran parte de él, decide hacer las maletas y mudarse a la ciudad? ¿Qué le pasa a una sociedad cuando millones de personas dejan atrás el campo buscando un futuro distinto en las grandes urbes? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Y para entenderlo, hay que empezar por el principio. Un cambio demográfico brutal. Un giro de 180 grados en cómo y dónde vivían los chilenos. Ojo con estas cifras, porque son la clave de todo. A ver, a principios de siglo la cosa estaba clara. Chile era un país de campo. Pero fíjense lo que pasa en 1940. ¡Pum! La balanza se da vuelta. Por primera vez hay más gente en las ciudades. Pero lo más increíble es la velocidad. Porque de ahí, en solo 30 años, para 1970, ya no era mitad y mitad. Eran 3 de cada 4 chilenos viviendo en una ciudad. O sea, una locura. Una transformación total en poquísimo tiempo. Y para que hablemos todos el mismo idioma, cuando decimos migración, nos referimos a esto. No es irse de vacaciones, ¿eh? Es un cambio de vida, un desplazamiento geográfico, casi siempre buscando algo mejor, ya sea por temas económicos, sociales, lo que sea. Ok, entonces, ¿por qué? ¿Qué hizo que tanta gente tomara una decisión tan radical? ¿Qué tenían las ciudades que se volvieron un imán tan, pero tan fuerte? Era, en el fondo, la promesa de una vida mejor. Las ciudades, y sobre todo Santiago, eran como un oasis. Ahí estaba lo que en el campo faltaba, la pega, los servicios, no sé, el acceso a la salud, a la educación. Y claro, Santiago era el centro de todo, el poder político, la plata, las decisiones. Ese centralismo funcionó como un imán gigante. Era casi imposible resistirse. Pero claro, un movimiento así de masivo no sale gratis. Imagínense el impacto. Y la que se llevó la peor parte, o bueno, la mayor presión, fue la capital. Santiago tuvo que absorber una avalancha de gente. Para que nos hagamos una idea, en 1940, justo en ese año del cruce, Santiago ya tenía 1 millón de habitantes. 1 millón, que para esos años era una ciudad bastante grande. Pero ahora, miren este otro número. 30 años después, en 1970, esa cifra se había disparado a casi 3 millones. Casi se triplicó en nada de tiempo. Pensemos un segundo en lo que eso significa. La presión sobre las cañerías, las calles, los hospitales, la vivienda. Fue una verdadera explosión demográfica. Y este gráfico lo deja clarísimo. El tema no es solo que Santiago creció, es que se comió una parte cada vez más grande del país. Pasamos de que 1 de cada 10 personas viviera en la capital a que fuera casi 1 de cada 3. El centralismo en su máxima expresión. Claro, la ciudad crecía y crecía sin parar, pero ¿dónde vivía toda esa gente? Ahí es donde explota el problema más grave de todos. Simplemente no había casas. La ciudad no dio abasto y la gente tuvo que, como se dice, arreglárselas como pudiera. Y muchas veces eso significó vivir en condiciones muy, muy difíciles. Y de esa necesidad urgente nace un concepto que se hizo tristemente famoso, las poblaciones callampas. ¿Por qué callampas? Bueno, porque aparecían de la noche a la mañana, brotaban en cualquier parte, igual que los hongos, las callampas, después de llover. Esta descripción lo dice todo, y es bien cruda, ¿no? Pequeñas e improvisadas viviendas con materiales de desecho. O sea, estamos hablando de casas hechas con latas, cartones, lo que se encontrara. Y no en cualquier lugar, sino en los bordes, en los márgenes de la ciudad, en la orilla de los ríos, en los cerros, en los terrenos que nadie quería. Y para que no pensemos que esto era algo aislado, miren esta cifra del censo de 1952. Es tremenda. El 36.2% de las viviendas en Santiago eran precarias. Más de un tercio. Eso significa que 1 de cada 3 casas en la capital no cumplía con las condiciones mínimas. El déficit de vivienda era simplemente gigantesco. Y claro, detrás de ese número frío hay gente, hay familias. Esta es la realidad de la que estamos hablando, el rostro humano de esa gran migración. Así se vería una población callampa en el Santiago de 1948. Bueno, y todo esto que hemos visto, este crecimiento explosivo, la falta de vivienda, las callampas, dejó una cicatriz profunda en la ciudad.
Una herencia que dura hasta hoy y que tiene un nombre: segregación. La segregación urbana es básicamente esto. La ciudad se parte en dos. No crece parejita para todos lados. Por el contrario, se crean zonas específicas donde se concentra un tipo de gente, generalmente los más pobres, que quedan marginados, apartados del resto de la ciudad y de su desarrollo. Entonces, para ir cerrando la idea, ¿cuál fue el legado de todo esto? Fácil. La migración masiva provocó una crisis de vivienda tremenda. Esa crisis llevó a soluciones desesperadas, como las poblaciones callampas y más tarde las tomas de terreno organizadas. Y el resultado final de toda esa cadena es lo que vemos: una ciudad partida, segregada, con fronteras invisibles entre ricos y pobres. Y cerremos con esta pregunta que es para pensarla un buen rato. Porque estos problemas de los que hablamos, el crecimiento descontrolado, la dificultad para acceder a una vivienda digna, la segregación, no son cosas que inventamos ayer, vienen de lejos. Entender esta historia, la de esta gran migración, es clave para entender por qué nuestras ciudades son como son hoy. La pregunta es: ¿cuánto de ese pasado sigue vivo en el presente? ¿Qué ecos de esa ciudad dividida resuenan todavía en las calles que caminamos hoy?